Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y vamos a estar compartiendo una enseñanza muy especial que tiene por nombre ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos leer la Biblia y creer que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a llevar a cabo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 19 del verso 16 al 20. Dice aquí, Mateo 19, verso 16, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Bueno, hermanos, miremos que este hombre, este joven, le estaba preguntando al Señor Jesús qué debía hacer para llegar a tener la vida eterna. Y el Señor Jesucristo le dice, cumple los mandamientos. Y esta enseñanza, hermanos, que lleva por nombre, ¿cierto? ¿Qué hacer para tener la vida eterna? Pero se trata sobre los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos del Señor, hermanos, según la historia bíblica, tienen una entrada maravillosa en nuestra historia, ¿cierto? En la historia bíblica. Y eso es lo que vamos a mirar y a través de unas lecturas, de una cita bíblica, nosotros vamos a asimilar de alguna manera, porque esto ya lo sabemos, asimilar y entender y conocer a la hora de orar para pedirle al Señor que nos ayude a cumplir sus mandamientos, porque recordemos que el Señor Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando nosotros hablamos de mandamientos, ante nosotros hay una cantidad de mandamientos, hermanos, que uno dice, bueno, Dios mío, quiero guardar tus mandamientos, pero uno los ve que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay algo muy importante que vamos a leerlo. Aquí vamos a empezar de una vez en Éxodo 19. Miremos cómo dice Éxodo 19 en el verso, Éxodo 19, verso 10. En el capítulo 19, verso 10. Aquí dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y lávales sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que tienen que encontrarse todos en el monte Sinaí, porque Él va a hacer una maravilla en ese lugar. Miremos ahí mismo en Éxodo el verso 18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Recordemos, hermanos, que el Señor había dicho que nadie podía subir, que fueran al monte, pero que nadie subiera a donde iba a estar Moisés, ni siquiera un animal, porque si llegara a suceder, lo tenían que matar, porque ahí estaba la santidad del Señor en ese momento. Entonces, mire lo que él está diciendo. Congregue al pueblo porque tienen que ir al monte Sinaí y ahí van a ver mi gloria. ¿Qué sucede en el monte Sinaí? Lo leemos en Éxodo 20. Acá dice, capítulo 20 de Éxodo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y hermanos, porque se nos hace un poco larga la enseñanza si leemos todo lo que dice Éxodo 20 del 1 al 17, que es donde el Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Señor, empieza a leerle 10 mandamientos a Moisés.
Y entre esos mandamientos está los que dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Acabamos de leer uno, que es el primero que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te inclinarás a ningún Dios ni a honrarlo. El Señor ya luego nos sigue diciendo que tenemos que guardar un día santo, que también no debemos robar, matar, mentir, codiciar, todo lo que ya nosotros hemos sabido que son los 10 mandamientos. Y que el Señor hace, tomando pues este momento, esta acción de los 10 mandamientos, miremos lo que sucede en el capítulo 20 de Éxodo 20:20. Miremos lo que dice. Moisés respondió al pueblo, porque ¿qué pasó? Antes de leer Éxodo 20:20, que el Señor hace estremecer la tierra, con fuego, con vapor, con rayos, con estruendos, la gente temblaba. Y le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos que Dios nos hable, habla tú con él y ya tú luego nos dices a nosotros lo que tenemos que hacer. Entonces ahí es donde entra Éxodo 20:20 y dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Ahí, démoslo ahí. Porque la idea, hermanos, es que nosotros leamos el capítulo de Éxodo 20 todo, ¿cierto? O la idea, leer todo el libro de Éxodo. Pero entonces mire que el Señor tenía un propósito de que la gente subiera al monte Sinaí y que escuchara estos 10 mandamientos. Básicamente lo que él quería era que escucharan 10 mandamientos. Porque recordemos que el Señor, el pueblo se va, desciende nuevamente, Moisés queda con el Señor en la nube, pues allí como lo acabamos de leer, en esa oscuridad de la presencia del Señor, como lo leímos, y él empieza a darle otros mandamientos, hermanos. La ley de Moisés, como es conocida, la ley de los esclavos, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, y eso le toma bastante tiempo y la gente, según la historia bíblica, empiezan a decir que ya Moisés no va a venir y ahí es cuando Aarón hace el becerro. Cuando Moisés llega, encuentra que están alabando a un becerro de oro. ¿Qué hace él? Tira las tablas. Tira las tablas, hermanos. Miremos cómo dice acá en Éxodo 31:18. Éxodo 31, verso 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dice, Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonios, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las tablas que Moisés había roto las escribió Dios con su dedo. Dice la escritura que estaban escritas por ambos lados, pero que, bueno, como dije ahorita, ¿cierto? Moisés las rompió. Miremos aquí en el verso 32, ahí mismo en el verso 32, 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Miremos acá en el capítulo 34, el 1 dice, y dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, porque como habíamos dicho, hermanos, que Moisés bota las tablas de los 10 mandamientos, las rompe, pero el Señor vuelve porque recordemos que después de que sucede este evento con el Cordero, Moisés lo destruye, allí hay una matanza y el Señor y Moisés vuelve y entra en ayuno otra vez y el Señor le dice, alístese otra vez 2 tablas. Y aquí es en este momento en donde estamos, ¿cierto? Que vuelve Moisés al ayuno y el Señor le dice, alístese otra vez unas tablas como las primeras. Y de aquí, miremos cómo dice en el verso 34, en el capítulo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Entonces mire, hermanos, que estas dos tablas volvió el Señor a escribirlas, y lo que escribió fueron los 10 mandamientos, hermanos, de los que el Señor Jesús estaba hablándole a este hombre rico que quería tener la vida eterna, y que son los mismos 10 mandamientos que guardaron en el arca de la alianza, porque miremos cómo dice acá, ahí mismo en Deuteronomio 10. Por eso, hermanos, es que nosotros es tan importante que tenemos que leer el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, porque de todas maneras, así como los 10 mandamientos están, que es un pilar, 10 mandamientos, pero mire que nosotros a través de otros libros estamos viendo cómo se fue explicando este momento. Y que así es con los 10 mandamientos. A través de todos los libros de la Biblia se nos explica de una manera que usted y yo cumplamos los 10 mandamientos. Amén. Porque, hermanos, es importante decir que ese es el amor del Señor. Porque para Dios es importante que usted y yo cumplamos la ley de Dios. Porque también está la ley de Moisés, que así lo dice la Escritura, y ahorita vamos a leer algo. Miremos cómo dice Deuteronomio capítulo 10. No, esperemos un momentico. Éxodo 34. Bueno, sí, qué pena. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Verso 10 del 1 al 5. En aquel tiempo, Jehová me dijo, está hablando Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas, y escribiré, qué pena, hermanos, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio de fuego, en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Entonces, mire, hermanos, que en el libro de Deuteronomio nos explica un poco más lo que hemos estado leyendo en Éxodo. Y que si hacemos memoria, estas tablas las metieron en esta arca, agregando maná y la vara de Aarón. Y que, hermanos, estos 10 mandamientos son los mandamientos que nosotros a la hora de orar le debemos decir: Señor, ayúdame a cumplir tus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él hace un nuevo pacto, y lo leemos en el libro de Jeremías. Miremos como dice aquí en Jeremías 31:33, que Él hace un nuevo pacto, hermanos, y que eso es un motivo de felicidad, es un motivo de alegría, hermanitos, porque de todas maneras uno mira los mandamientos y uno puede decir que muchos de ellos, pues sí, Señor, yo no robo, yo no mato, un montón de cosas que nosotros podemos decir. Pero al leer la Biblia, la Biblia completa, toda la Biblia, nos vamos dando cuenta cómo el Señor explica. Porque mire, hermanos, este ejemplo. En los 10 mandamientos dice no robar. Y uno puede pensar: yo, Señor, realmente yo no cojo nada que no sea mío. Yo pido permiso, aviso, pago, yo no robo. Pero mire que el Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Y dice: sí, en los diezmos y la ofrenda. Entonces mire cómo se explica un mandamiento, cómo lo expande Dios, porque uno puede pensar: yo no le robo nada a nadie, pero si nosotros no diezmamos o no hacemos nuestras ofrendas, ahí se está robando. Entonces uno por eso debe leer toda la Biblia para comprender todos los mandamientos. Porque mire, hermanos, otro ejemplo que me parece muy, muy importante, y es cuando el Señor dice honrar a padre y madre. Y entonces el Señor Jesús dice, cuando hablan de la palabra escorbán, entonces Él le dice: usted, porque honrar al padre no es solamente que yo no le falte al respeto. Honrar al padre y a la madre no es solo que yo los respete, sino que yo les ayude a la medida en que yo pueda económicamente. Porque Él les está diciendo, el Señor Jesús les dice:
Es que ustedes están diciendo que ya lo que les iban a dar a sus padres lo dieron para la ofrenda del templo, pero usted ahí está invalidando la palabra de Dios. Usted ahí no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces mire cómo el Señor nos explica a través de la lectura de la Biblia cómo cumplir esos 10 mandamientos que son para vida eterna. Porque hermanos, nosotros por gracia somos salvos. La gracia del Señor nos alcanzó. Creemos en la obra sacrificial del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que tener obras, obras. Las obras son para nosotros, hermano, lo que debe estar escrito en los libros de la vida de nosotros. Son lo que nos da el peso de gloria, como dice el apóstol Pablo, que nosotros seremos nuestras obras y las obras deben ser basándonos en los 10 mandamientos que se explican en toda la Biblia. Porque mire este otro mandamiento, cuando él dice honrar a padre y madre, recordemos que el Malaquías dice que los padres, el corazón del padre vuelva al hijo y del corazón del hijo vuelva al padre. En otras versiones dice que los padres amen a los hijos, que los padres, cuando decimos padres nos referimos a padre y madre, que los papás amen a los hijos y que los hijos amen a los padres para que Dios no hiera la tierra con maldición. Entonces mire cómo se nos van enseñando la manera de orar a fin de cumplir los 10 mandamientos, porque él dice no fornicar, pero la escritura también dice que nosotros no debemos, hermanos, tener ninguna impureza sexual. ¿Por qué no puedo fornicar? Porque el cuerpo de Dios es templo del Espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces mire que él nos va explicando a través que vamos leyendo la Biblia del por qué son estos 10 mandamientos, el pilar de lo que le responde el Señor Jesús a este hombre que le pregunta qué hacer para heredar la vida eterna y que nos lo dicen a nosotros. Nosotros no debemos pasar por alto los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque acá, ahora sí leamos lo que dice Jeremías 31 verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y que esto mismo lo repite en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos repiten nuevamente este nuevo pacto, que él puso mi ley. Mi ley son esos 10 mandamientos que escribió él con su dedo. Y que a la hora de nosotros orar, nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame a cumplir tus mandamientos. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, y es que a mí me parece que el Señor es bastante generoso, que nos ama y nos ayuda a que nosotros podamos hacer su voluntad de una manera que no sea tan difícil, porque como decía al principio, cuando uno habla de la ley, eso es algo enorme, pero no, hermanos, concentrémonos en los 10 mandamientos, vamos leyendo la Biblia, que el Espíritu de Dios, porque el Señor dice, Él nos da el Espíritu Santo para que cumplamos los mandamientos, porque hay cosas que a uno no se le dan. Miremos aquí que es muy importante leer en Colosenses 2:16, porque dentro de los 10 mandamientos hay uno que el Señor Jesucristo no le dice a este hombre y es guardar el día santo del Señor. Porque aquí recordemos que el apóstol Pablo fue dado para evangelizar, para dar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil. Ustedes y yo sabemos que todo inicia con los judíos, toda la descendencia de Israel, de Jacob, ¿cierto? Sus 12 hijos y que José tuvo un hijo de Jacob, tiene 2 hijos que son Benjamín y Manasés y que también se hacen parte de la tribu de los descendientes de Israel y que para ellos era el pueblo prometido, pero ya el Señor decide su amor y piedad, que el gentil también reciba el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu de Dios, y que el apóstol el apóstol Pedro fue testigo cuando él ve que el manto desciende con todo este montón de comida y él le dice que no llame nada impuro. Dios le dice, ya no llames nada impuro a lo que yo he hecho. Y ellos entienden que es que el evangelio es para todos, gentiles y judíos. Como los judíos tenían unas costumbres de la ley de Moisés, y que el apóstol Pablo era un conocedor de esa ley, pues a él fue enviado a los gentiles. Y él habla en la carta de Colosenses, capítulo 2:16, miremos cómo él dice, porque entonces él les empieza a explicar a los que habían en ese tiempo cómo era que debían de llevar su fe ahora
que el Señor Jesucristo había padecido en la cruz, que se había roto el velo y que la salvación era ya no por obras de la ley, sino por la gracia. Pero no, porque el Señor Jesús dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a que se cumpliera. Y la ley son los 10 mandamientos que están escritos con el dedo del Señor en las tablas y que están escritas en nuestro corazón, que es muy maravilloso, hermanos, porque esa ley usted la tiene en su mente y en su corazón. A la hora de orar usted va a leer, va a orar con conocimiento. Quiero cumplir tu ley, quiero cumplir tus leyes. Quiero ser agradable a ti cumpliéndote, Señor, porque yo no quiero tener ninguna idolatría. Mire que ese fue uno de los primeros mandamientos, porque el amor al dinero dice la Escritura que es una idolatría. Por eso usted va leyendo la Biblia y se van complementando los mandamientos del Señor, y así, hermano, usted y yo agradamos a Dios. Tenemos al Señor Jesús que ora por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos la Escritura. El Espíritu de Dios está con nosotros, hermano, y Él nos ama. Mira, hermanos, que es una riqueza maravillosa que el dueño del cielo y de la tierra, el Salvador eterno, el perfecto, el humilde, el todopoderoso, se digna a enseñarnos. Eso es lo más maravilloso que a un humano le pueda pasar, que el Creador, que el amo, que el Señor, el Salvador, le enseñe qué tiene que hacer para que eternamente esté junto a Él. Mire que ahí está la riqueza de la vida, hermanitos. Porque nosotros somos testigos que la plata se va como alas de águila, lo que dice la Escritura. Que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque es que el hombre, hermanos, es mortal. La Escritura dice que cuando alguien se muere, con él mueren sus ideas. Ya se murió, se murieron sus planes, sus proyectos, ya. Nadie va a ser como él tenía pensado hacer las cosas porque él las tenía. Como dice la Escritura, ¿cierto? Cuando alguien muere, ahí, hasta ahí llegó él. Entonces, la Biblia nos explica por qué nosotros no debemos tener idolatría, por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El salmista decía, ¿cómo no te voy a amar a ti? ¿Cómo no te voy a anhelar si de ti viene el perdón de mis pecados? Si de ti viene mi vida eterna, Señor, de ti viene mi bien, de ti viene mi paz, ¿cómo no te voy a buscar? ¿Cómo no te voy a amar? Entonces mire que nos conviene mucho leer la Biblia para comprender estos 10 mandamientos y de esa manera estar delante del Señor sin pena, sin vergüenza, hermanos. Si a uno se le hace difícil algo, pues uno tiene al Espíritu Santo y se confiesa, Señor, no soy capaz de esto. No puedo hacer esto, no me gusta esto, no lo creo. Ayúdame porque yo sí creo que tú tienes poder, porque tú dice la Escritura que pones el querer como el hacer y yo en ti espero, porque así hablaba el salmista, ¿cierto? Así hablaba el rey David. Leamos lo que dice Colosenses 2:16. Dice, por tanto, esto lo dice el apóstol Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y de ahí mismo vamos, hermanos, a leer en el libro de Romanos 14. Esta es la misma, o sea, en el libro de Romanos 14, básicamente el apóstol Pablo les está diciendo que cada uno tenga en su fe un día. Pero el apóstol Juan nos dice, no se deje de congregar, porque no nos podemos dejar de congregar, hermanos, aunque ya la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo que ya nadie lo juzgue a usted por día de reposo, porque nosotros leemos que ellos se congregaban cada sábado para leer los pergaminos, para leer la Torá, la Biblia, pero hoy en día usted la puede leer todos los días y que ese es su deber y se debe congregar. Cualquier día que se quiera congregar lo puede hacer porque todos los días son santos. Y como dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. O sea, hoy lo hizo Dios. Usted y yo estamos en la vida, estamos en el día, estamos en el hoy, porque Dios lo hizo. Entonces es un día de alegría y de esperanza, amén. Miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 29. 15, 29. Dice acá. Porque, desde el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Por qué pasaba esto? Porque estaban diciendo
que la gente que creía en Jesús, los gentiles, en el sacrificio del Señor Jesús, se tenía que circuncidar y cumplir la ley de Moisés. Y eso estaba generando un problema, porque entonces el apóstol Pedro les dice, no, no les vamos a poner más carga. Ya hemos sido testigos que Dios quiere que los gentiles crean. Y que qué es lo que al Espíritu Santo, mire que no solamente al apóstol Pablo, aquí está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que a él, que al Espíritu Santo y a nosotros nos parece bien que nos apartemos de todo lo que es idolatría. Usted sabe que la Escritura dice que uno no puede tener dos señores. O amamos a Dios o amamos la riqueza, ¿cierto? Porque amar la riqueza es una idolatría. En este mandato que ellos dan hay gran profundidad, hermanos, porque en este mandato que nos están diciendo que al Espíritu Santo y a los apóstoles les pareció bien, hay gran profundidad porque realmente ahí dice amar al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Entonces ellos están diciendo, mire que ya no están diciendo guarden tal día santo, celebren tales fiestas, hagan un incienso, ténganme en este aceite. Eso ya no era la ley de Moisés. Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a leer el consejo que nos da el Señor, muy lindo, que está en Deuteronomio 10. Por eso, hermanos, para la enseñanza que el Señor nos da, es para que nosotros cuando oremos y le pidamos que nos ayude a cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, cuando le pidamos, porque el Señor Jesús, como dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y son los mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, que eso ya lo repetí, pero es la esencia de la enseñanza, ¿cierto? Oremos con conocimiento. Ayúdame a cumplir tus 10 mandamientos. Leamos la Biblia porque ella nos enseña, nos ejemplifica, nos explica el componente de estos 10 mandamientos para que nosotros no estemos muy convencidos, porque Él dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y que nosotros tenemos que mirar a Jesús y mirar la Escritura para tener un patrón de perfección, porque así dice la Biblia, hermanitos. Amén. Dice Deuteronomio 10, 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios es lo que nos va a ayudar a tener a nosotros prosperidad. Leer la Biblia es que nos va a llevar a profundizar en estos 10 mandamientos, hermanos. Pero lo maravilloso es que cuando usted y yo oremos, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir sus mandamientos, tenemos este pilar, ya tenemos este modelo. Señor, yo quiero cumplir estos 10 mandamientos y ayúdame que a través de la Biblia yo conozca más de ellos y me comporte como tú mandas. Y el último verso, hermanos, está en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, que dice, y el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces ahí está, hermanitos. Démosle gracias a Dios. Estemos muy agradecidos, muy felices, porque Él nos ama, hermanos. Eso usted tiene que estar convencido. Que el amor de Dios va más allá de lo que usted y yo estemos necesitando y de nuestra condición. Aquí lo que importa es que nosotros estemos habitando al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tenemos todo. Bueno, hermanos, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza y por mostrarnos tu amor. Estamos muy felices, Señor, muy contentos porque tú nos ayudas a entender. Tu palabra dice que tú abres los ojos del entendimiento, Señor, y en eso esperamos, confiamos en tus promesas. Por eso a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. Toda gloria, honra, alabanza y gratitud es para ti, Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.